Buenos días, yo soy la doctora Carla Núñez del Servicio de Gastroenterología del Hospital Max Peralta y el día de hoy vamos a repasar el tema de gastroparesia. La gastroparesia se define como un desorden de la motilidad, el cual se caracteriza por ciertos síntomas que sugieren que hay una retención de comida en el estómago y una documentación objetiva de un retardo en el vaciamiento gástrico de comida sólida sin que medie por medio algún tipo de obstrucción mecánica. Es decir, se había realizado algún estudio endoscópico alto, algún estudio radiológico que descarte la obstrucción mecánica. ¿Cuáles son los síntomas que aqueja el paciente con gastroparesia? Generalmente son náuseas, llenura postprandial, vómitos, dolor abdominal epigástrico y distensión abdominal. El diagnóstico, como vamos a ver más adelante, requiere una medida objetiva del vaciamiento gástrico, generalmente mediante un estudio gamagráfico de 4 horas. En cuanto a la epidemiología, generalmente son datos de otras latitudes, pero lo que se escribe es que es más frecuente en mujeres y es más frecuente en diabéticos tipo 1 sobre diabéticos tipo 2. La importancia de la gastroparesia radica no solo en la carga física para el paciente y psicológica, sino en la carga económica hacia los sistemas de salud. La etiología de la gastroparesia es diversa. Se sabe que la etiología más frecuente es en diabéticos, generalmente secundario o asociado a la neuropatía periférica, resultante de la diabetes mellitus de larga data. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que es también frecuente o que hay otros factores de riesgo, como lo son el uso de medicamentos, enfermedades del tejido conectivo, cirugías previas como reparaciones de hernias hiatales, funduplicaturas, trasplantes inclusive de pulmón. También se ha visto asociada a isquemia, asociada a una serie de desórdenes inflamatorios y neurológicos. Esos se han asociado como factores de riesgo importante para la gastroparesia. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes que se describen como idiopáticos, que los estudiaron y no se encontraron ninguna causa. Sin embargo, historiando al paciente, se puede ver que muchos de esos pacientes presentaron algún cuadro infeccioso previo al desarrollo de la gastroparesia. En cuanto al vaciamiento gástrico normal, este lo que refleja es un esfuerzo coordinado entre las diferentes regiones del estómago y del duodeno, asociado a una modulación extrínseca por parte del sistema nervioso central y factores del intestino distal. Los principales eventos relacionados con el vaciamiento gástrico normal lo que incluyen es el fondo de relajación, el cual lo que permite es acomodar la comida, contracciones antrales, que lo que permiten es triturar las partículas grandes de comida, y las contracciones pilóricas para permitir la liberación de la comida del estómago hacia el duodeno, asociado a una coordinación antropilorodenal de los fenómenos motores de relajación. Los fenómenos de dismotilidad gástrica incluyen el vaciamiento tardío, como sería la gastroparesia, que es el tema que nos interesa revisar el día de hoy, un vaciamiento acelerado, como es el síndrome de dumping, y otras disfunciones motoras gástricas que están descritas, como lo son el deterioro en el fondo de distensión, que se encuentra con mayor frecuencia en la dispepsia funcional. En cuanto a la fisiopatología, la gastroparesia se define como una medida objetiva de retraso en el vaciamiento gástrico. Esta generalmente va asociada a una disminución en la amplitud o la frecuencia de las contracciones antrales gástricas. También se ha visto que el vaciamiento gástrico retardado puede ocurrir por otros medios, como es una disfunción del nervio vago. Esta generalmente asociada a una denervación de este nervio, secundario a la hiperglicemia en los pacientes diabéticos. También se han realizado estudios donde se ha documentado una disminución del tono fúndico. Se ha encontrado discoordinación antrodenal, disritmias gástricas, que haya un feedback duodenal anormal o que haya disfunción pilórica. En otros estudios que se han corrido, se ha documentado que hay una pérdida de las células intersticiales de Cajal, las cuales se encuentran en el cuerpo y el antro gástrico. Se ha documentado una dismotilidad entérica. También se ha visto alteraciones en el componente excitatorio e inhibitorio del sistema nervioso entérico. Y por último, también se ha documentado degeneración y fibrosis de las células del músculo liso. Aunque son entidades completamente apartes, cada vez más hay estudios o interés de expertos que
describen que hay una sobreposición de los síntomas, sobreposición de la gastroparesia con la dispepsia funcional. La siguiente figura describe muy bien los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la generación de la gastroparesia. A la derecha podemos ver los síntomas que hemos repasado anteriormente y aquí podemos ver lo que es el eje intestino-cerebro y todos los mecanismos que se pueden ver involucrados en la producción de la gastroparesia. En cuanto al diagnóstico de la gastroparesia, este se hace en pacientes sintomáticos en quienes se demuestra un retardo del vaciamiento gástrico y en los cuales se ha descartado otras causas etiológicas. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer el paciente es realizarle una endoscopia alta, porque es más sensible que estudios radiológicos, donde descartemos que no haya ningún tipo de estenosis o grado de estenosis pilórica, ninguna neoplasia o enfermedad acidopéptica. Y se recurre como gold estándar al estudio gamográfico del vaciamiento gástrico, el cual generalmente se reporta o se informa el resultado en porcentaje de retención de la comida a 2 y a 4 horas. Es muy importante recordar que se debe recurrir o utilizar la comida sólida, no los líquidos, porque el vaciamiento de líquidos puede permanecer normal inclusive en fases muy avanzadas de la gastroparesia. Es importante también recordarle a los pacientes que deben suspender 48 horas previas al estudio estos medicamentos que pueden promover o retardar el vaciamiento gástrico, como son los opioides, los cannabinoides, los prokinéticos, antieméticos y los neuromoduladores, para que no altere la sensibilidad del estudio. Para medir el vaciamiento gástrico también se han validado otras pruebas, como son los test de aliento, en los cuales se puede utilizar un isótopo no radioactivo del carbono. Este se administra junto con una comida sólida unido a un triglicérido de cadena media que se llama el octanato. Después de que se ingiere, se puede medir el vaciamiento gástrico de estas sustancias cuando son absorbidas en el intestino delgado y se metabolizan a dióxido de carbono. Este se expulsa por medio de los pulmones durante la respiración y su evaluación permite evaluar el vaciamiento gástrico de fase sólida también. Este estudio ha generado resultados reproducibles que correlacionan con los hallazgos de la gamografía gástrica. Sin embargo, estos estudios no se han invalidado en pacientes que son portadores de POC, en insuficiencia pancreática, en hepatópatas o enfermedades celíacas, porque en estos pacientes se puede ver alterado el metabolismo del octanato. También se han recurrido a otros estudios como la electrogastrografía. Este se realiza mediante la fijación de unos electrodos cutáneos en la pared abdominal a la altura de la cámara gástrica y se registra la actividad mioeléctrica del estómago. Esta se conoce como una onda lenta y esta tiene a su cargo el control de la frecuencia máxima y la propagación de las contracciones gástricas distales. Entonces, cuando el paciente consume cualquier tipo de comida, aumenta la amplitud de la señal de la electrogastrografía y resulta un incremento de la contractividad antral o distensión del estómago, distensión mecánica del estómago. Esta prueba cuantifica la frecuencia y regularidad de la actividad mioeléctrica gástrica y el porcentaje de tiempo en que existen ritmos de onda lenta anormales durante el ayuno y luego durante la ingesta de comidas. Se considera que este estudio es anormal cuando las disritmias ocurren más del 30% del tiempo de registro o cuando el consumo de la comida no incrementa la amplitud de la señal. Este examen es más que todo como complementario a una gamografía de vaciamiento gástrico en pacientes con síntomas persistentes para estudiar por otro tipo de trastornos de la motilidad gastrointestinal. En cuanto al tratamiento, el mismo tiene dos objetivos principales realmente. El primero, identificar la causa y tratarla, y también dar tratamiento a los síntomas relacionados. Y entonces debe ser un tratamiento individualizado. Generalmente se basa en el síntoma principal y en la severidad de los mismos. Por ejemplo, si es más que todo lo que aqueja al paciente náuseas, entonces podríamos recurrir más a modificaciones en la dieta. Ya para pacientes con una gastroparesia diabética con mayor cantidad de síntomas o síntomas más incapacitantes, pues se podría dar tratamiento para el vómito y para el dolor abdominal, generalmente recurriendo a tratamiento médico, a veces a tratamientos endoscópicos
En cuanto a lo que son las modificaciones de la dieta, lo que se ha recomendado es ingerir porciones más pequeñas, más frecuentes, generalmente bajas en fibra y bajas en grasa. Esto asociado al uso inicialmente de prokinéticos, los cuales se consideran la primera opción farmacológica terapéutica para la gastroparesia, aunque se ha visto que la evidencia y la eficacia es limitada. En cuanto a los pacientes diabéticos, hay que recomendarles siempre un control estricto de sus glicemias, y es muy importante evitar dietas muy restrictivas en pacientes sintomáticos, porque lo mismo pueden generar de algún grado de nutrición, inclusive deficiencias nutricionales o vitamínicas. Y es muy importante que últimamente se ha visto que hay muchos traslapes, pueden haber entre los desórdenes alimentarios y la gastroparesia, por lo que hay que aprender a reconocerlas, ya sea por una historia clínica o si no también recurrir a una valoración por el servicio de psicología. El siguiente algoritmo del Colegio Americano de Gastroenterología resume el abordaje y el manejo y el diagnóstico de la gastroparesia, empezando por los síntomas que le hacen sospechar a uno un posible cuadro de gastroparesia, como se hace el diagnóstico con el test de aliento o con el gold standard, que es la gamografía, iniciando con modificaciones dietéticas para el manejo de la misma, las opciones farmacológicas como son los prokinéticos, los bloqueadores de receptor de histamina, más que todo cuando los pacientes aquejan más náuseas y vómitos, y los neuromoduladores centrales cuando el paciente aqueja más dolor abdominal, y los tratamientos no farmacológicos. En esta figura se propone un algoritmo de manejo de la gastroparesia dividido en dos ramas, cuando el paciente aqueja más que todo náusea o vómito, o el paciente que aqueja más dolor abdominal o disconfort. Cuando es leve y con el paciente que es náusea y vómito, se puede iniciar con cambios en la dieta, recurrir a agentes antieméticos. Si los síntomas son más moderados, entonces los antieméticos asociados a agentes prokinéticos, inclusive terapia neuromoduladora. Y ya en casos muy severos o extremos, a veces hay que recurrir a dieta líquida o algún tipo de dispositivo de alimentación enteral o el GPOEM. Cuando es más que todo dolor abdominal o disconfort, igual hacer los cambios en la dieta, evitar medicamentos que lentecen más el tránsito. En cuanto al tratamiento médico, más que todo para la náusea y vómito, se puede iniciar con medicamentos como la metoclopramida, la cual es un antagonista al receptor D2 de dopamina de acción central. Eso tiene un efecto antiemético y prokinético, y las guías lo que recomiendan es empezar con la dosis menor posible, idealmente con 5 miligramos 3 veces al día, 30 minutos antes de comer, con una dosis máxima de 40 miligramos al día. Generalmente lo que nos limita con la metoclopramida son los efectos secundarios que los pacientes aquejan, inclusive se a veces limitado por sus efectos extrapiramidales, inclusive disquinesia tardía. También se puede recurrir a la domperidona, que es un antagonista del receptor D2, el cual la ventaja que tiene es que no cruza la barrera hematocefálica. Sin embargo, se ha visto como efectos secundarios que pueden tener cambios electrocardiográficos, como son la prolongación del QT y taquicardias ventriculares. La dosis que se recomienda a la domperidona generalmente son de 10 miligramos 3 veces al día, e ir escalando hasta llegar a 20 miligramos 4 veces al día. Otras opciones que se han estudiado es el uso de los antagonistas del receptor de serotonina tipo 3, como es el ondansetron, que es muy efectivo en reducir los síntomas de náusea y vómito en pacientes con gastroparesias con síntomas refractarios a tratamientos convencionales. E inclusive algunos pacientes requieren el uso de inhibidores de los receptores D1 y D2, como son las fenotiacidas. Otras terapias que se han estudiado son las terapias prokinéticas. Una opción es la eritromicina, que inclusive este agonista receptor de motilina sería útil para pacientes hospitalizados. Y también se han corrido estudios con la grelina.
Para el dolor abdominal se ha recurrido a tratamientos con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los cuales también se consideran ahora neuromoduladores. Y además de que ayudan con el dolor, se ha visto que pueden reducir los síntomas de náusea o vómitos. También se ha utilizado la mirtazapina, que es otro tipo de antidepresivo con actividad serotoninérgica y noradrenérgica, con actividad antihistamínica, y ha mostrado efectividad para el tratamiento de la náusea y vómito refractario en ciertos estudios. También se ha recurrido a otros neuromoduladores y se han corrido estudios con otros medicamentos. Inclusive se han corrido estudios con terapias de comportamiento que han ido como ganando aprobación y aceptación para el tratamiento de diferentes trastornos gastrointestinales. Para ir finalizando, en cuanto a lo que es la terapia endoscópica para manejo de la gastroparesia, en algunos pacientes se utilizó previamente el uso de inyección de toxina botulínica intrapilórica. Sin embargo, su uso se ha vuelto cada vez más controversial. Inclusive ahorita las últimas guías del Colegio Americano de Gastroenterología no lo recomiendan para el manejo de la gastroparesia. Lo que ha venido ganando cada vez más adeptos o más importancia es recurrir al G-POEM para el manejo de la gastroparesia, el cual mejora significativamente los síntomas en los pacientes, y se han corrido muchos estudios respecto a su uso. Por último, el rol de la estimulación eléctrica gástrica para manejo de gastroparesia también continúa debatiéndose. Se ha visto que podría probarse para el uso de la náusea y vómito refractario, con un mecanismo no claro, pero no se ha visto que la misma mejore el vaciamiento gástrico. Ya lo que es la terapia endoscópica sería lo que más nos importaría a nosotros, ya escapa al objetivo de la clase. Sin embargo, sí vienen ahí los artículos y las guías descrito cada una de las opciones endoscópicas. Para finalizar, entre las complicaciones que tenemos que tener en mente de los pacientes con gastroparesia, podría ser desgarros de Mallory Weiss en pacientes con náuseas y vómitos importantes. Como dijimos anteriormente, hay que tener muy presente evitar las desnutriciones proteicalóricas o las deficiencias de vitaminas, más que todo en pacientes que se acogen a dietas muy restrictivas, igual que los trastornos hidroelectrolíticos, y ahí se han descrito casos de neumonía por aspiración. Muchas gracias.